Comenzamos el curso 2023 repasando la lección que trataba sobre el sector secundario para terminarla en estos días. Nos habíamos quedado en el punto 6, si recordáis, en lo que era la evolución de la industria, o sea, los distintos tipos de industria que teníamos. Si empezamos por la industria hasta el siglo XVIII, estamos hablando ahí de una industria artesanal. Si recordáis, eran instrumentos para fabricar los productos muy tradicionales, todo manual por supuesto, y las fuentes de energía tenían muy poca potencia, casi siempre era la fuerza humana o la fuerza animal, o como mucho el uso del carbón y de la madera para, como fuente de energía. Aquí tenéis un grabado en el que veis las típicas características, que casi siempre eran pequeños talleres artesanales que muchas veces estaban dentro de las propias casas y que además albergaba a muy poca cantidad de trabajadores, que casi siempre era el propio núcleo familiar. Se trabajaba casi siempre en estas pequeñas industrias, talleres, siempre por encargo. No existía una producción en cadena, que eso vendrá más tarde, sino que era a demanda. Y generalmente era para gente de la clase alta, la nobleza o la burguesía que empezaba a surgir en el siglo XVIII, ya que al ser productos por encargo eran generalmente bastante eh, caros. Si eran productos un poquito más baratos y más estándar, sí se vendían en un mercado local, pero de proximidad siempre, no se llevaba a lugares mucho más lejanos. Y generalmente, repito, no se distinguía lo que era un taller de una vivienda, porque muchas veces se compartía lo que era la propia vivienda con el taller. No existía un paisaje industrial, o sea, no vamos a encontrar en el siglo XVIII ciudades donde a las afueras o dentro del propio núcleo urbano encontremos una zona de fábricas o de talleres todos juntos. Eso vendrá un poquito más tarde. Como mucho, podíamos encontrar alguna calle en donde alguna cantidad pequeña de talleres sí se ponían. Aquí tenéis más grabados de la época, casi siempre esos talleres artesanales estaban relacionados o con la artesanía de la madera o la artesanía del cuero, y realmente sobre todo el textil, ya sean vestidos o ya sean zapatos fundamentalmente. Aquí tenéis ejemplos de lo que os decía de la concentración por gremios eh, de ciertas especializaciones de talleres. Esta fotografía es una fotografía antigua que pertenece a una calle que vosotros conocéis, que es la Ribera de Curtidores, igual que esta. El nombre a lo mejor no os dice nada. Hoy en día es lo que denominamos el Rastro de Madrid. De hecho, en esta fotografía de la izquierda podéis ver los puestos antiguos. ¿Por qué se llamaba Ribera de Curtidores? Porque cuando tú bajas toda esta calle, llegas hacia el río Manzanares y es donde se solían establecer las personas que curtían el cuero, las pieles de los animales, para luego realizar la fabricación de ropa. O este otro también, que también lo conocéis, que da acceso a la Plaza Mayor por esas escaleras. Esto es lo que denominamos popularmente el Arco de Cuchilleros. Era una zona donde se establecieron algunos pequeños talleres artesanales relacionados también con todo el tema de cuchillos y de armamento. Y por último, hablando de este tipo de especializaciones, en esta plaza se encuentra un mercado que da nombre a cómo se llama esta plaza, la Plaza de la Cebada, que estaba toda ella relacionada con el tema de el comercio del grano. Si empezamos a hablar ya de industria moderna, ya cambia, ya veis que el grabado ya tiene otro aspecto. Va a surgir en Gran Bretaña y va a surgir en lo que llamamos la primera revolución industrial, más o menos entre el año 1770 y 1850. A partir de 1850 surgirá ya lo que denominamos la segunda revolución industrial, que durará 100 años, de 1850 a 1950 aproximadamente. No significa que en todos los países ocurra lo mismo, porque hay países que acceden tanto a la primera como a la segunda revolución industrial mucho más tarde. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, España, que siempre va a ir más a la zaga, más retrasado.
Este trabajo industrial ya no se realiza en pequeños talleres, sino con maquinaria que va a utilizar fuentes de energía mucho más potentes, como va a ser, ya lo sabéis, la máquina de vapor creada por James Watt. Aquí tenéis un grabado, un croquis de esa máquina de vapor, que en el momento que se le ponen unas ruedas y sobre unos raíles creamos el ferrocarril, tal como tenéis en esta locomotora antigua. Igualmente, esa máquina de vapor se aplica a talleres textiles, a telares, con lo cual el trabajo es mucho más rápido y en ese momento sí que se necesitaba un montón de gente, a pesar de que habían surgido las máquinas, debido a que las máquinas continuamente se estropeaban, había que calibrarlas, había que estar engrasándolas, con lo cual era fundamental que hubiera seres humanos que estuvieran al control de esas máquinas. Para mover la máquina de vapor, al principio se va a utilizar la madera, pero como se ve que no es suficiente potencia, se va a empezar a utilizar el carbón, que es típico de esta primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial, en cambio, ya se va a utilizar fundamentalmente el petróleo y la electricidad para mover toda esa maquinaria. Aquí ya sí que se va a crear grandísimos paisajes industriales. Si os fijáis en este grabado, veis que cada uno de los telares están unidos a una serie de poleas, poleas que tienen una serie de correas de cuero que transmiten el movimiento a estas ruedas que son las que hacen mover a, a los telares. A su vez, hay unas ruedas principales que son las que están conectadas a las grandes máquinas de vapor. Las grandes máquinas de vapor casi siempre estaban en una sala especial de máquinas, no estaban en el interior de la propia factoría porque si reventaban, cosa que era muy fácil, podía provocar muertes y el incendio de la propia fábrica y su destrucción. Aquí tenéis más ejemplos de esta segunda revolución industrial, en donde ya se empieza a trabajar de otra manera, que es la producción en cadena, las cadenas de montaje, donde las piezas de la maquinaria que se quiere montar van pasando y varios operarios van montando determinadas piezas. ¿Por qué era muy fácil trabajar de esta manera? Porque al operario no se le enseñaba todo el proceso de montaje por completo de la maquinaria, sino que simplemente se le enseñaba una determinada parte. Si os dais cuenta, en este caso están fabricando coches. Se trata de la factoría de Henry Ford, que va a ser el que va a aplicar masivamente la producción en cadena, la cadena de montaje. Si tú a un operario le enseñas solo a montar los faros, vas a tardar muy poco tiempo y vas a invertir muy poco dinero para su formación. Una vez que un operario monta los faros, el coche seguirá avanzando, la maquinaria seguirá avanzando por esa cadena de montaje hasta que otro operario monte otra parte del coche. Eh, el resultado, que la producción es bastante más grande, con lo cual esto ya sí que incentiva a la necesidad de tener que vender tanto en todo el país de origen de esas fábricas como en sitios mucho más lejanos. Esto va a ser la tónica, repito, tanto de mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Aquí tenéis a un grupo de mujeres exactamente igual y están montando varios motores. O, por ejemplo, lo reconoceréis seguramente, típico de la Segunda Revolución Industrial, es la construcción del que fue en ese momento el buque más grande y supuestamente insumergible, el Titanic, que ya sabéis que finalmente no, no fue así. ¿A qué da lugar? Pues da lugar a todos estos paisajes industriales que van a contaminar de una forma muy fuerte debido a que lo que sale de las chimeneas es el humo resultante de la combustión del carbón o bien del petróleo. Este va a ser la tónica típica, paisajes industriales altamente contaminados, como por ejemplo se me ocurre la ría de Bilbao en su momento. Aquí tenéis otro ejemplo también de consecuencias negativas, la explotación infantil, donde los niños trabajaban igual que sus familias y aquí tenéis el ejemplo de unos telares mecánicos, dos niños. Fijaros en el niño que no tiene zapatos. ¿Cuántas horas tenía que permanecer un niño trabajando en un telar así? Pues del orden de unas de 8 a 10 horas. Imaginaros vosotros mismos tener que estar de pie controlando esta maquinaria sin ni siquiera zapatos. El agotamiento físico que eso supondría. ¿Cómo es la industria actual, que es la que surge ya a mediados del siglo
20 pues es una industria que va a dedicarse sobre todo a la microtecnología, a la informática y a las telecomunicaciones. Es lo que llamamos la tercera revolución industrial, donde hay una menor cantidad de trabajadores, de operarios, porque están empezando a ser sustituidos por robots, como tenéis aquí en esta fotografía. Las telecomunicaciones es básico, la informática, la microinformática y la microelectrónica, que es la que ayuda a hacer cada vez ordenadores más rápidos, y las telecomunicaciones que nos permiten comunicarnos rápidamente con el resto del mundo, y la utilización de nuevos materiales. Así, aquí os he puesto una fotografía de lo que denominamos los polímeros que son capaces de construir un montón de productos con una base química muy concreta. Ya no se necesitan grandísimas fábricas, por lo que se hace es pequeñas fábricas donde solamente se fabrican determinadas partes y luego, gracias a las telecomunicaciones y gracias al transporte fundamentalmente marítimo por carretera y por ferrocarril, esas piezas se llevan a otras partes del mundo y un producto se monta finalmente en otra parte del mundo. Un ejemplo, el Airbus. El Airbus es un avión europeo que se fabrica en determinadas partes del mundo, casi todas son países europeos. En España tiene varias factorías, tenemos en Getafe, tenemos en Sevilla, tenemos en el País Vasco, en Francia, en Toulouse, y repito, el producto final se monta en un determinado sitio, pero el resto de las piezas se transportan de unos países a otros países. Estas factorías están sumamente especializadas, tienen muy poquitos trabajadores y se dedican tanto a investigar, a fabricar, a innovar, a realizar campañas de marketing, a diseñar, a controlar la calidad de sus productos. Casi siempre se adaptan además a los gustos de los consumidores. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que os comentaba, el ensamblamiento de los aviones, que repito, no se fabrica actualmente un avión en el mismo sitio, sino que determinadas piezas, el motor se puede fabricar en Sevilla y las alas se pueden fabricar del Airbus en Toulouse y finalmente se montan en otros sitios. Esta industria está, repito, fundamentalmente dedicada a la telemática, telecomunicaciones, a la microelectrónica, como os he dicho, la aeronáutica y también últimamente la biotecnología. El gran problema viene que en la actualidad con los restos de los paisajes industriales de la segunda revolución industrial, que son los que han producido una altísima contaminación y qué se hace con ellos. En muchos casos se derriba y se urbanizan esos territorios y en otros lo que se ha hecho con estos paisajes industriales es reconvertirlos o bien como viviendas o bien fundamentalmente como centros culturales. Barrios que estaban completamente degradados han pasado a mejorar su situación. Un ejemplo de ello es la ría de Bilbao, que estaba altamente contaminada y lo que se hizo fue acondicionar toda esa ría, limpiar la ría y crear un foco cultural tan importante como es el Museo Guggenheim a lo largo de la ría, que ya no tiene un carácter industrial. Estas industrias degradadas, repito, lo que se hace muchas veces es reconvertirlas. Un ejemplo que tenéis en Madrid clarísimo, pues por ejemplo la fábrica de cervezas el Águila, que está al lado de la zona de la estación de Delicias y cerca del río Manzanares, lo que se ha hecho ha sido reconvertirlo en un archivo histórico y fotográfico de la Comunidad de Madrid. O, por ejemplo, la zona de Matadero, que también está al lado de Madrid Río, ese antiguo matadero municipal se ha convertido hoy en día en uno de los mayores focos culturales que existen.